Ya estamos en Conversaciones por la Sustentabilidad, el programa donde puedes descubrir, comprender y generar sustentabilidad. Yo soy Oscar Aldape y quiero agradecerte que estés el día de hoy aquí y además quiero agradecer a las más de 30,000 personas que nos escucharon el jueves pasado en nuestra transmisión de Imperfecto Radio. Queremos y esperamos que seamos más hoy y así cada jueves vayamos sumando. Una manera de lograr esto es que nos dejes tus comentarios en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, sobre aquello en lo que estás de acuerdo con lo que decimos, con lo que estamos dialogando aquí, también aquello con lo que de plano no coincides o compartiendo con las personas que tú consideras que deben de enterarse de este contenido. Recuerda que nos encuentras como @porlasustentabilidad y en nuestro sitio web porlasustentabilidad.com.mx. Platicamos con dos jóvenes, ella, mentora, docente, asesora de emprendedores, él, científico, funcionario y tecnófilo. ¿Cuál es la perspectiva de jóvenes en su papel como ciudadanos y que estamos, porque todavía en esa fase de transición entre que nos venimos formando, todavía asentando ciertas bases, pero también estamos ya entrando en esta fase en la que queremos ser, traemos a veces hasta cierta ansiedad de ser ya productivos, de estar generando para nuestros entornos? Entonces, esta perspectiva de lo que querríamos o debería suceder en estas elecciones 2021. Bienvenidos a todos los radioescuchas de Conversaciones por la Sustentabilidad. Hoy vamos a hacer precisamente esta misma dinámica de conversación, pero con dos jóvenes. Conmigo ya somos tres. y vamos a ir sumando como cada semana desde nuevas perspectivas distintas, tanto por sus roles, a lo mejor en cuanto a profesión. Ya vienen pronto también en sus roles como candidatos. Y el día de hoy estamos con Julia Gómez y con José Luis Navarro. Hola, Julia. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto Muy bien. poder tener un diálogo con ustedes el día de hoy. Sí, encantada. Muchas gracias a ambos y quiero agradecerles, de hecho que cuando empezamos a platicar la idea se la apropiaron bastante y casi nos echamos 3 episodios platicando sobre a dónde podríamos enfocar esto y todo lo que podría surgir. Fue pues bastante interesante, así que hoy algunas cosas las repetiremos. Yo creo que haremos de cuenta como que nunca dijimos nada para que nos siga sorprendiendo igual. Y el día de hoy no quisiera yo presentarlo, sino más bien, bueno, como suelo hacer otras veces con otros invitados, sino más bien que ustedes se presentaran, tanto nos dijeran, bueno, su nombre ya lo dijimos, pero un poco más de lo que son y de lo que hacen. Súper. Hacen muchas cosas, así que un resumen de todo aquello y que también nos centremos un poquito en lo que les apasiona. Súper. Adelante, Julia. Las damas primero, porque así es. Viva el matriarcado. No romper la tradición. Adelante, Julia. Pues, hola, ya dijeron, Julia Gómez, ¿qué hago? Soy apasionada por el tema del emprendimiento social, más que nada el tema de la educación, y soy mentora, maestra, facilitadora, y me encanta ese tema. Tengo consultoría en transformación digital y doy clases en universidad como de 8 materias. Entonces me encanta el tema de emprendimiento, liderazgo y todo lo que tenga que ver con cambiar el mindset hacia lo nuevo que viene en temas de disrupción, adaptar la nueva tecnología, aplicar a la gente y así. Gracias. Súper. O sea, una rifada. Una rifada. Una rifada. Y pues yo soy José Luis Navarro. Me apasiona el tema de la ciencia, la tecnología y la filosofía. Colaboro aquí con Secretaría de la Juventud. Tengo maestría en ingeniería ambiental y siempre me ha preocupado todas las cuestiones ambientales que hemos generado al planeta, ¿no? Siento que
nos hemos descontrolado como especie, pensamos que somos el ser dominante y que puede hacer y deshacer lo que sea con la naturaleza, ¿no? Dominarla. Y considero que, pues como jóvenes debemos preguntarnos, ¿no? Si lo que hemos estado haciendo hasta ahorita, pues es lo correcto, ¿no? ¿Por qué sobreproducimos? ¿Por qué tenemos que cambiar nuestro iPhone cada año, ¿no? ¿Por qué tenemos que buscar comprar el modelo de auto más versátil y con más funciones y que gaste más combustible, ¿no? El cuestionarse siempre el rumbo siento que nos va a dar un análisis crítico hacia dónde nos dirigimos y por qué. Entonces, respondiendo a ¿quién soy? No sé quién soy. Es una pregunta filosófica muy difícil, pero pues el día de hoy esperemos que sea como la otra vez, ¿no? Ahí esa conversación que nació en un jardín de no recuerdo esta hacienda, ¿cómo se llamaba? Que estábamos Cadereyta. los tres reunidos. Fue en Cadereyta, ¿no? Cadereyta. Y que empezamos a hablar de sustentabilidad y pros y contras y nos fuimos ahí todo el desayuno. Pero pues esperemos que esta ocasión se dé de la misma manera tan dinámica. Y aterricemos algo, y ahora sí, ¿no? o a lo mejor lo Ese seguimos avión dejando se estaba quedando sin combustible. y a lo mejor lo seguimos dejando en pues nuevos cuestionamientos Somos ahí unos abiertos, filósofos. inquietudes. Claro. Entonces, sí, pues desde ahí de hecho dijimos, pues cuando nos aventamos el cafecito para seguir disvariando sobre todos estos temas y a lo mejor disculpas anticipadas si pierde la seriedad de los episodios anteriores, de algún modo es la intención y ojalá no sea tan No disvarío lo que Esperemos, lo que digamos. Echaremos ganas. Sí, entonces, pues sí, como lo hemos, bueno, el diseño del propio programa, ya lo saben quienes nos han escuchado y quienes no, hoy se enteran, nuevamente se abre la invitación a que escuchen los episodios anteriores, están disponibles en nuestro canal de YouTube, toda la información, los accesos, pues están en las redes, nos encuentran como @porlasustentabilidad, tanto en Instagram como en Facebook o en el correo estrategas@porlasustentabilidad.com.mx y también entonces vamos a ir buscando cómo hay esa conexión de la sustentabilidad con, ya escucharon ahorita pues sus profesiones, no sus títulos, bueno sí también los mencionaron un poco, sobre todo José Luis, pero más bien a esas actividades, a esas pasiones que son lo que los mueven y iremos encontrando de manera implícita cómo hay todas esas conexiones de la sustentabilidad para con muchas otras cosas. Claro. Decía al inicio, una pequeña muestra de esas inquietudes entre jóvenes o de esa perspectiva. Sí cabe reconocer y por si alguien lo notara y si es la observación, que no estamos pretendiendo que sea una referencia universal de todos los jóvenes. Por supuesto que hay nichos distintos. Ahorita a lo mejor estamos pues abordando desde uno de ellos y bueno, nada más quería hacer esa precisión. Sí, claro. Y ahora sí, vamos a entrarle en materia. La pregunta, Ufa. pues general, global para toda esta primera temporada de Conversaciones por la Sustentabilidad, pues es ¿qué debe de ocurrir en el modo de hacer campaña, en el contenido de las propuestas, el planteamiento de las estrategias y el actuar de todos los que deberíamos involucrarnos para poder construir la necesaria sustentabilidad? Es una pregunta muy amplia. Ok. Que pues se va a tratar de ir respondiendo también de manera ahí intrínseca con todos los episodios. En su respuesta corta, ustedes que filosofean mucho, ¿cómo se dice? Filosofan mucho. Sí, claro. Pero en la respuesta corta, ¿qué debería de ocurrir? ¿Quieres empezar, Julia? Te cedo. Ah, caray. Pues yo siento que deberíamos hacer una crítica de la evolución de cómo se desarrolla una campaña política, ¿no? Antes, cuando solo existía como medio de comunicación, el periódico o ciertas gacetas que se imprimía un cierto número controlado, pues no tenía el impacto, no tenía la posibilidad de llegar a todas aquellas personas que estuvieran regidas o fueran parte del electorado en el cual esa campaña política se desarrolla, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando van evolucionando los medios de comunicación, las maneras de difundir la información, estrategias de campaña, filosofías políticas, pues se da un desarrollo, ¿no? Yo considero que empieza a evolucionar mucho en cómo una campaña política se lleva a cabo. Incluso vemos ahorita campañas políticas que utilizan YouTube, utilizan Instagram, Facebook. Entonces,
si se dan cuenta, tratamos de poner en práctica las tecnologías y las habilidades desarrolladas en función a la ciencia para llegar a más gente, ¿no? Para diversificar o difundir más esta información, ¿no? ¿Cuál fue la desventaja? Que los analistas que evaluaban a qué porcentaje de número llegaba su publicidad, su estrategia de campaña, pues perdieron el rumbo, ¿no? Al final de cuentas ya no era lo importante el demostrar de manera estratégica las oportunidades que tenían con los candidatos, ¿no? Sino lo que funcionó y va a seguir funcionando si no lo reestructuramos es que lo que importe sea que la campaña se haga viral, ¿no? Y teníamos este ejemplo de este niño que cantaba na, 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 na. Y pues que a pesar de que fue una tendencia más que muchos otros candidatos, pues vimos que no ganó. Entonces, el cuestionarse para qué hacemos modernización de nuestras estrategias de campaña es muy útil, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que nos va a servir de primera mano para llegar a la gente, ¿no? Y si el mensaje que tú quieres transmitir a través de tu pantalla, pues es una respuesta fácil o simple para un problema muy grande, al final de cuentas, pues toda la gente va a notar pues, que la esencia misma de tu campaña o de tu objetivo no es el mejorar su vida, sino simplemente difundir tu publicidad. O no sé qué piensas, Julián. Ahorita que estabas dando tu respuesta, recordé un hecho. Netflix utiliza algoritmos muy desarrollados para generar propuestas interesantes acorde a lo que la gente busca en Internet. Entonces vemos películas que decimos, órale, qué interesante, juntaron a estos actores que casualmente había compartido en mi WhatsApp, sí, que estaría interesante verlos juntos. Entonces se van casi a lo seguro debido a los algoritmos. Okay. Entonces, por ejemplo, el caso de un candidato que apadrinó al niño de Nanana. Al principio no tenía la de ganar. Ahorita ya está, hizo campaña, se podría decir, mala de inicio porque la gente se burlaba de él, pero si tú checas sus entrevistas, él hasta dice, yo leí un libro de datos y dije, bueno, lo voy a leer, 60 hojitas, y entendió el algoritmo. Dijo, ok, que hablen mal de mí, que hablen mal de mi esposa durante un año, llegan las campañas cuando alguien que no sepa busca quién va a salir primero. Yo. Se le adelantó a todos los que no estaban tan actualizados en ese rubro. Y entonces lo interesante sería, él lo aplicó a su campaña. Lo interesante sería si lo aplica y lo replicamos a lo que la gente está compartiendo en su WhatsApp, en su Instagram, en sus conversaciones. El celular ahorita nos está escuchando. Entonces, si aprenden a leer los datos y saben lo que la sociedad, que es la que va a votar, necesita, muy probablemente van a poder dar un producto interesante, porque los datos ahí están. Es cuestión de tener interés y pues aprovechar herramientas para poder brindar al pueblo lo que, digamos, ok, al parecer la gente en su celular estaba compartiendo que le interesaba. O sea, al final es no, pues yo nomás dije ahí por decir, pues ya. Caeremos en el error y luego ya lo resanamos, ¿no? Pero ahí sería muy interesante que pudieran aprovechar esa información. Claro. Entonces aquí, si coinciden conmigo, algo de lo que tendría que ocurrir es que también eso que preguntamos, que planteamos, que escribimos, que compartimos, al menos en una buena proporción o más de la que a lo mejor lo estamos haciendo hasta ahora, sea planteamientos, cuestionamientos serios, como decías antes, claro, críticos, para que eso entre en ese algoritmo, ¿no? Porque si son banales, superficiales, y es preguntas y planteamientos basura que hacemos los usuarios de las redes y los ciudadanos y los votantes, pues entonces el resultado del algoritmo, de lo que se extraiga del algoritmo, pues va a ser proporcional, ¿no? Claro, sí, totalmente. Porque al final de cuentas, considero que este caso que demuestra Julia, que pone en la mesa sobre un candidato que llegó a tener números y visualizaciones fuera de lo convencional, gracias a que entendió cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, es algo
muy importante, ¿no? Al final de cuentas, los más grandes corporativos en la actualidad ya no te venden como tal un producto físico, no un producto de ellos, sino un servicio, y son estas redes sociales, ¿no? A la cual pues tú le dedicas cierta parte de tu vida para ver cómo están tus amigos, ver publicidad, alguna te aparece así de la nada y es impuesta, pero que personas sepan utilizar y apalancarse de estas plataformas para mejorar la atención a sus servicios, productos o campañas, es algo que está marcando muchísimo la época contemporánea, ¿no? Algo que no tenía precedentes. Sin embargo, la cuestión es, pues, ¿para qué se está utilizando, no? ¿Cómo es que se está utilizando? Sí, este candidato logró lo que logró a través de las redes sociales. Sin embargo, pues hay que poner mucho en tela de juicio la imagen, ¿no? Al final de cuentas no se trata de llegar por llegar a un lugar, sino tratar de más que son cuestiones de administración pública, tratar de que cada acto que haces, todo lo que digas y vayas a hacer, pues represente a un máximo porcentaje de posibles votantes, ¿no? Que es teorema de imposibilidad de Arrow, el cual dice que es difícil, o es no imposible, es difícil que una política pública, una decisión de Estado cubra o abarque el 100% del espectro del electorado, ¿no? Debido a que son muy distintas sus dinámicas sociales, su entorno social, su ambiente donde se desarrollan, lo que escuchan, lo que leen y lo que escriben durante toda su vida. Entonces, es muy difícil que podamos llegar a un acuerdo en esta clase de cuestiones de políticas públicas, ¿no? Sin embargo, lo que podríamos hacer para las campañas futuras, pues es, ¿sabes qué? Existen estas herramientas tecnológicas que nos ayudan a analizar datos generales, incluso muy específicos de cierto porcentaje de población, ¿no? ¿Por qué no utilizar estos instrumentos tecnológicos para saber qué propuestas voy a hacer, para saber qué actividades son las que se van a desarrollar en mi campaña, ¿no? Al final de cuentas, la política se trata de escuchar al pueblo, de escuchar al electorado, saber sus necesidades y en función a lo que esté pasando a nivel internacional, tratar de aterrizar una posible solución, un posible programa que resuelva esa problemática, ¿no? O al menos que le dé una pausa, a que aligere la carga que está generando ese programa. Entonces, si esta persona logró eso con las redes sociales y ahí metiendo la pata, es casi infinito las oportunidades que podemos lograr a través de las redes sociales aplicadas a la gestión pública, no solo para que se vea bonita nuestra foto y que le aparezca a 7,000 personas, sino probablemente para difundir un programa público, ¿no? Que pueda beneficiar a mucha gente. Pues sí, es difícil, siento que es difícil, pero pues ¿por qué no los jóvenes empezar desde ahí, no? Generando espacios como el que el día de hoy nos invitas, Oscar, donde participemos jóvenes desde nuestras distintas perspectivas, que son mundos totalmente distintos, el que Julia conoce, el que yo conozco, pero a pesar de ello, hemos tenido conversaciones, hemos podido llegar a puntos intermedios que podrían ayudar mucho más que solo teñirnos de una verdad absoluta, y que al final de cuentas, este pensamiento cooperativo para llegar a una verdad como comunidad y no como individuo, nos puede sacar de muchos problemas de los cuales estamos ahorita inmersos, ¿no? La juventud, tanto sociales como ambientales. Justo ahorita se supone que estamos en una era, y en la pandemia nos dimos más cuenta, en la cual caemos en lo colectivo. Antes las instituciones, el sector privado, eran muy celosos de su propiedad, justo propiedad privada, patentes, y ahora fue pues no sabemos cómo nos tenemos que organizar, pero tenemos que lanzar una vacuna porque nos estamos muriendo, por decir un ejemplo. Y en muchas industrias se vio, por ejemplo, la franquicia Burger King puso un comunicado de te pedimos que compres en McDonald's, o al revés, te pedimos que compres en Burger King, y si no compras en esa, que compres en todas las demás, y ponían nombres de muchas franquicias que normalmente se les conocía como competencia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Nos necesitamos y ya nos dimos cuenta. Entonces, poder entablar conversaciones con gente que no tenga nada que ver con tu área, al final llegamos a un mismo núcleo, sin hacer comercial, de, ok, todos tenemos en base los mismos problemas, en la base. Tenemos las mismas necesidades, simplemente que estamos
en distintos escenarios, pero pues las queremos solucionar. Entonces, si nos apegamos al derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz, es ok, ¿de qué manera crezco y creces y nos ayudamos y no caemos en el cangrejo mexicano de yo subo, tú bajas y si no los dos agachados? Entonces sí es muy interesante acercarnos a la gente. Justo en el tema de ventas está algo que se le conoce el reto del vendedor, que ahora se le tiene que enseñar al cliente lo que estamos vendiendo, no como, te pongo un comercial y tú ya vas corriendo a comprarlo a la tiendita. No, voy a estar capacitándome, haciendo manuales, haciéndote visitas, mostrándote mi producto para que podamos llegar a un momento en el cual digas, ok, necesito tu producto, aunque sepamos desde un inicio que lo necesitas. Necesitamos enseñar al posible cliente para que sepa que tiene una necesidad. Esto lo podemos extrapolar a la política y es lo mismo. Dices, oye, pero si tenemos conversaciones pero muy banales, el algoritmo pues dice, ok, voy a buscar que la gente diga política, que diga voy a votar, que diga partidos. No, pues no dijeron nada. Pues entonces entiendes a la gente y mencionaste que, ok, tenemos diferentes desde chiquitos leemos diferentes cosas. Tal vez yo puedo leer el decreto del obrero toda la vida y tú como ser un tiburón y nunca nos vamos a encontrar en el camino. Entonces el algoritmo debería de saber, ok, para este sector, ¿qué están leyendo? ¿Qué están platicando? ¿Cómo? ¿Qué les duele? Y saberlo leer en su idioma. Y a partir de ahí, saberles enseñar el camino para que la política pública pueda coincidir. Me gusta. Y ahí es, ok, yo estoy hablando con mis cuates en el parque de mi casa. Pues me meto a mi casa a las 6 porque luego se pone bien oscuro y ya, cero productiva porque se pone las vecinas oscuro. Llaman a la patrulla porque piensan que estamos haciendo cosas. Ahí ya hay todo un problemón que platiqué. Entonces llega la política pública. Los invitamos el sábado a pláticas comunales para saber qué hay en su territorio a las 7. No, pues nadie llegó. ¿Y qué dice el candidato? No, pues no les interesa. Perdón. Corte. No les interesa. Oye, espérate. Sí nos interesa, pero da la casualidad que tú nos quieres juntar a la hora que nosotros no podemos. Y nosotros pues no nos enteramos porque fuiste a avisar a las 6:50 y ya todos estábamos en nuestras casas. Claro. Viendo la Rosa de Guadalupe. Viendo la Rosa de Guadalupe. Que sí nos supo comunicar, que sí supo llegar a nuestro idioma. Exacto. Entonces la Rosa nos enseña lo que nos quiere enseñar. ¿Por qué? Porque entendió. Claro. Porque conectó. Y hablando de conexiones, hoy en día casi la totalidad de la generación Z, que ya es votante, una buena parte, la mayor proporción de la generación millennial, una buena parte de la generación X, pues conectan con algo en particular, que es la preocupación y las iniciativas, acciones en torno a la temática de medio ambiente. Vemos ya ahorita ahí en las redes donde se está solicitando o exigiendo en algunos casos ver las agendas, conocer las agendas en materia ambiental de los candidatos. Y pues aquí en Conversaciones hemos abierto un espacio muy especial porque es en el marco del Día de la Tierra, que coincide con el jueves próximo, que es 22 de abril, jueves también de Conversaciones. Entonces, candidata, candidato, si hoy tienes ya una agenda ambiental con un respaldo técnico, analítico, envíanos un video donde nos la compartas en una duración de 3 a 7 minutos y será transmitido acá en Radio Imperfecto, en formato audio, por supuesto, pero en formato video también en nuestro canal de YouTube y en redes sociales. Necesitarás conocer toda la información. La convocatoria la encuentras en porlasustentabilidad.com.mx/por la tierra. Repito, porlasustentabilidad.com.mx/por la tierra. Ahora, los que nos escuchan y están ahí cerca de los equipos de campaña, diseñando la estrategia, todavía haciéndole sus ajustes por las semanas que quedan, pues vamos a hablar un poco de las indeseables. De esas propuestas que ya no queremos escuchar porque o nunca se ejecutan, o cuando se llegan a ejecutar, pues ya está probado y comprobado que no
no funcionan, no para lo que se dijo, claro, no para los beneficios que se dijo y o no para lo que necesitamos en nuestros entornos. Por supuesto, lo que vamos a hablar es desde nuestras perspectivas limitadas, pues justo a esos caminos que cada quien hemos llevado, pudiera claro, diferir de algunos que nos escuchan, pero entonces, ¿cuáles son su top 3, digamos, de las indeseables? Pues yo considero que no tanto como indeseables, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Las campañas políticas han evolucionado históricamente en función a lo que es más eficiente para el resultado final, ¿no? Que es porcentaje de votantes obtenidos. Entonces, hay muchas propuestas que se han repetido infinidad de veces, ¿no? Y que pasan los años y siguen siendo las mismas propuestas. ¿Por qué? Porque esas propuestas venden, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas las personas se generan esta esperanza de ahora sí se va a cumplir nuestra propuesta. Ahora sí. Sí. Entonces, como que se mantiene a la población en constante esperanza, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer como jóvenes, lo que tiene que hacer un joven candidato o cualquier candidato, ¿no? Trabajar en función a lo que decía hace rato, ¿no? A la evolución constante, al dinamismo que existe entre los lazos de interconexión de sociedad, propiedad privada, sector privado, perdón, y medio ambiente. Sabemos que para que se genere una revolución debe haber participación de los distintos sectores, ¿no? Tanto de gobierno como de la sociedad y también los empresarios. Y todas las evoluciones empiezan desde los niveles arriba, ¿no? Incluso las revoluciones industriales, tanto de la electricidad, la parte de las locomotoras, primero se desarrollaron en las primeras potencias y después fueron como disgregándose hacia los países o las naciones menos desarrolladas. Entonces, esta cuestión de las propuestas de los partidos o personas para hacer política debería construirse o deberían construirse estas propuestas en función a datos, ¿no? A evaluación de datos o bases de datos muy grandes. Entonces tenemos la ventaja en estas fechas que no teníamos en el virreinato, que no teníamos en el México precolombino, en todas las épocas de la Big Data, ¿no? La evaluación de bases de datos de mucho volumen, de grandes cantidades de datos. Entonces, para generar una propuesta, un proyecto que pueda ayudar al mayor número de personas, en la actualidad ya es necesario utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? El cerebro humano no está como tal diseñado para resolverse problemas tan complejos y tan dinámicos y sobre todo tan subjetivos que genera la administración pública, ¿no? Entonces, si ya nos estamos apoyando para poder hacer algoritmos que hagan que mi producto X se venda en ciertos países y a todas las personas que han googleado alguna vez en su vida me gusta el proyecto X, pues debemos utilizar estos mismos mecanismos, estos mismos algoritmos, esta capacidad tecnológica de la humanidad para resolver nuestros problemas sociales y ambientales, ¿no? Esto no es algo nuevo. Para llegar hasta o para idealizar un gobierno sustentable, pues necesitamos empezar por coordinar esfuerzos tanto de gobierno como de sociedad, ¿no? Porque sabemos ahorita en México que si un candidato se para y habla de sustentabilidad, habla de energías renovables, habla de todo esta cuestión demasiado progresista en lo tecnológico para una nación, pues no va a ser escuchado para el 100%, no va a ser escuchado bien por el 100% de los mexicanos, ¿no? Algún porcentaje dirá, es que sí, tenemos que apostar hacia energías renovables, pero otro porcentaje que está totalmente polarizado podría decir es que no necesitamos todavía las energías renovables porque contamos con recursos fósiles que aún podemos utilizar, ¿no? O los que son ajenos, ¿no? O los dicen, pues yo ni fu ni fa ni sé de qué me están hablando. Y ni me interesa, ¿no? Yo quiero al candidato que me propone, que me va a dar una beca triple, ¿no? Entonces, de cierta parte, los candidatos deben tener mucho cuidado de utilizar estrategias que no caigan en el populismo, porque al final de cuentas es lo que se busca, ¿no? Un volumen más grande de personas votantes a favor de ellos, pero también la población debe tener mucho cuidado
a lo que le presta atención, ¿no? Debe ser consciente de lo que necesitamos como sociedad, que necesitamos probablemente una independencia energética limpia como nación mucho más a que probablemente becas para todo aquel que le gusten las pulseras. Entonces, pues aquí necesito 2. Entonces aquí lo que dice Julia es muy, muy importante porque al final de cuentas este cambio es totalmente dinámico y necesitamos poner en acción a todas las partes, a todos los sectores posibles para que se lleve a cabo, ¿no? Porque va a ser muy difícil el cambio si uno de estos sectores va contra este cambio o ni siquiera lo tiene consciente, ¿no? Como decías, no es consciente de que se puede utilizar este cambio. Julia, ¿tú tienes algunas indeseables? Había puesto que no tenía indeseables, pero ahorita cuando platico dije, bueno, caer en el populismo. Ok. Muchas veces un político se hace experto en dar una idea. Dice, ok, coincido con tanto porcentaje de población, nada más necesito tanto para ganar, la hice. Pero se le olvida que tiene que seguir aprendiendo y ahora su siguiente cargo es administrativo, que es muy diferente a todo lo que venía haciendo en el tema campaña. Entonces, cuando caes en el populismo, le voy a decir a la gente lo que siempre ha funcionado, lo que la gente desde el fondo de su corazón siempre ha querido. Tal vez no se pueda lograr, pero les gusta más escuchar palabras bonitas que lo que pueda ser aterrizado a la realidad. Ya que esté en gestión, veo cómo los mantengo contentos y que se les olvide que prometí unas cositas. Entonces, ese sería 1, el populismo. 2, lo mismo de siempre. Muchas veces dicen, ok, tal vez esta persona tuvo esta propuesta de campaña y no le funcionó porque no eran los tiempos, era muy adelantado para su época, etc. Y dicen, voy por lo mismo, pero en ese voy por lo mismo se nos olvida que la sociedad ya es diferente a cuando estuvieron estas propuestas. Entonces es muy importante sí poder analizar el momento en el que estamos y la sociedad a la que nos estamos dirigiendo. Justo ahorita hay un problema muy grande porque están varias generaciones muy diferentes entre sí. Generación Z, Centennials, Millennials, Baby Boomers, todos con particularidades muy, muy, muy diferentes que no encajan entre ellos, pero tenemos que coexistir. Entonces, ese sería el segundo. Y el tercero, irse por un tema de premio milagro. ¿Qué es aquí? El mexicano está muy acostumbrado a espero el milagrito, voy y compro mi cachito de la lotería. El agua milagrosa. Sí, entonces nos encanta esperar algo que me saque de mi normal y voy a meterle todas mis fuerzas posibles a comprarme el cachito y hacerme rica. Entonces, como se sabe, se aprovecha. Entonces, sí sería interesante cambiar esa perspectiva. ¿Por qué? Porque caemos en lo de las becas por tener pulseras. Para mí es muy fácil irme y comprar 7 pulseras y ya tengo 9 becas. Claro. Entonces, mejor darle más seriedad a otros temas. Aquí quito mis 3 y me voy a 3, que sería muy bueno, educación. Ahorita con el tema de pandemia se supo que se pudo derrocar al dinosaurio de la educación, sí. Que la SEP te pedía sí o sí estar en una escuela con biblioteca, con laboratorio, con muchas necesidades de infraestructura para poder operar. Ahora fue pues ni modo, cada quien en su casa y a sus posibilidades. Entonces la educación debe de pasar a híbrida, sí o sí. Claro. La comunicación y el transporte debe de mejorar, porque si no tenemos buenos sistemas de transporte y buenos sistemas de comunicación, pues no vamos a poder tener educación híbrida porque no llega el internet a mi casa, no hay transporte para ir a la escuela. Si nos vamos ahí a ejemplo pequeñito. Y horarios laborales también sería muy interesante encontrar una dinámica porque en la pandemia pudimos ver que la gente se despertaba y se ponía a trabajar. ¿Fueron productivos? Sí. En cambio, una vida normal, levantas 4 horas antes de tu hora de entrada para poder transportarte y llegar a tu sitio si vives en una ciudad grande. Entonces, por ahí sería donde supongo podríamos apoyar a mayor número de personas sin caer en confrontaciones.
por así decirlo. Bueno, ahora yo voy a profundizar, no sé, o en algunos casos a repetir. Ahorita como propuesta, José Luis, planteabas el que esté, básicamente es fundamentado. Claro. En investigación, en datos, claro, etcétera. Y la otra que ambos mencionan es que sean adaptadas al dinamismo que está ocurriendo hoy. Entonces, total. Bueno, y con el ejemplo que dabas ahorita, Julia, bueno, me parecería y ojalá o alguien quien le correspondiera pudiera profundizar en eso y a la vez toda la población analizarlo si fuera así. Ya no hay el pretexto entonces para la educación. No hay el pretexto, bueno, por mencionar educación, pero a lo mejor puede ser en otras áreas también. Porque el pretexto, justificación, entre otras cosas, hay una educación de mala calidad porque no hay infraestructura. Y cuando hablaban de infraestructura, por lo general se referían a 20 salones o más, sí, claro, edificios de 2, 3 pisos, etcétera, ¿no? O sea, esa infraestructura física. Y además, cuando se proponía de vamos a mejorar la educación, vamos a construir edificios. O vamos sí, claro, a construir escuelas, que no estoy diciendo del todo que sean innecesarias, lo seguirán siendo porque no a todos los rincones podrá llegar estas otras opciones. Ahorita son pues los más afectados y habría que en su momento a lo mejor hasta platicar con un maestro rural, ver cómo sí, claro, le está yendo, que ahí sí está cabrona la situación, pues que ellos son los que, a falta de esa otra infraestructura, sí, pues ellos son los que tienen que caminar por horas para ir a esta dinámica de les llevo los cuadernillos, me regresan los de la semana anterior, los reviso y a la próxima lo mismo, etcétera. O sea, toda una dinámica muy compleja, pero precisamente a lo mejor se han marcado más estos diferentes grupos, diferentes nichos, a donde entonces esas políticas, esas propuestas que nazcan o que están saliendo ya, pues tengan que ir bien diferenciadas a cada uno de estos claro, grupos. El detalle aquí es que precisamente suele suceder que el equipo de campaña se abandera con 1, 2, 3 propuestas pretendiendo que esas les agraden a todos. Claro. Y como decías antes, ¿el principio de quién? El teorema de imposibilidad de Arrow. Bueno, con este teorema pues no le van a poder ni agradar a todos. Exacto. Ni siquiera a todos los que necesita, como decías, claro, en proporción para ganar, puesto que no todos son los que necesitan eso. Claro. O sea, oye, a mí me latería hacer un paréntesis ahí con lo que dijiste y está muy chido. Que todo el punto al que llegamos hasta ahorita, siento que pone así en la mesa la frasezota: para ser político, para ser funcionario público, tienes que conocer de muchísimos temas, ¿no? Si no, ni te metas, porque vas a hacer más daño al mecanismo político, de donde estés, del país en el que estés, ¿no? Y pues lo decíamos hace unos momentos, y recurriendo al tema principal del podcast, que es la sustentabilidad. Al final de cuentas, la sustentabilidad no solo se trata de cuestiones ambientales, ¿no? Sino también generar una comunidad llena de oportunidades que sean socialmente justas, ¿no? Lo decía Julia hace rato, hay un problema o un sesgo de conocimientos, sesgo de aprendizajes, que demuestra que no va a tomar las cosas de la misma manera alguien que probablemente nació privilegiado, ¿no? Y llamo privilegiado no culpándolo, sino que simplemente nació un poco arriba, en una familia un poco arriba del porcentaje mexicano, ¿no? Llamémosle clase media, si es que todavía existe la clase media en México, pero va a pensar muy distinto a alguien de la clase media alta a alguien que toda su vida pues tuvo necesidad de trabajar por conseguir sus recursos fundamentales, ¿no? Que es el alimento. Esta persona que tuvo que trabajar desde niño, que tuvo que ganarse la vida por sí mismo, pues no tiene el mismo tiempo de ponerse a pensar qué candidato le ayuda más, ¿no? Simplemente su vida está diseñada, está enfocada y todos sus pensamientos, emociones y conocimientos está enfocado a seguir subsistiendo, exacto. Más que, es muy difícil para esta persona el que llegue a su cabeza una idea de, oye, ese libro, ¿de qué tratará? ¿Qué me aportará? ¿Qué recurso puede servirme a futuro, no? Entonces, esa es uno de los puntos que demuestra que el servidor público tiene la necesidad, debería estar muy preparado
en cuestión de educación, en cuestión de tecnología, háblese en conocimientos técnicos y teóricos también, para desarrollar este tipo de políticas públicas, ¿no? ¿Cuál es el grave error de México? Que pues no vemos que sea así, ¿no? El que se dedica a política estudia las estrategias, entre comillas, claro, políticas, sí, y es a lo que se dedica, ¿no? Claro, es meramente, estudia cómo llegar al poder, ¿no? Ganar. Pero ¿para qué vas a llegar al poder? O sea, si se pregunta, cualquier candidato se tiene que preguntar, ¿para qué voy a llegar al poder? Una vez que esté en el poder, ¿cómo voy a hacer para que las personas tengan un beneficio a través de mi administración, ¿no? Entonces, pues lo que decíamos hace rato era que para que se dé la verdadera sustentabilidad necesitamos también justicia hacia todas los estratos sociales, ¿no? Y esto no es nada fácil. Esto son números y cantidades de millones de datos que tienen que ser analizadas otra vez mediante bases de datos e inteligencia artificial, si es posible, ¿no? Con claramente el balance humanista para que no se dé pues hay una cienciocracia absoluta, pero el utilizar todas estas herramientas tecnológicas bajo la mano de gestores o políticos o gobernantes capacitados puede resolver mucho el problema que tenemos ahorita de política, ¿no? Que es que hay candidatos, hay hasta ahorita diputados, regidores, etcétera, etcétera, que por compadrazgo llegaron hasta donde están, pero que no saben, no tienen ni idea de qué están haciendo ahí, ¿no? No conocen el poder, la responsabilidad que merece un cargo público. Y además el potencial que tienen, lo que podrían hacer. Claro. Sí, y ya no importa el orden en el que llevemos. Porque yo también quiero entrar lo logramos. Incluso brincándonos las indeseables a las deseables, con un punto que ahorita tocabas, que es en la mayoría de los casos, al menos de los que yo he visto, no he tenido la fortuna de ver uno que no aplique esto, que es que su equipo de campaña y su estrategia de campaña se basa en las jugadas rectas, legales y todo para llegar okay. a esa primera meta que es ganar. Claro. Pero no suele haber dentro de la estrategia de campaña el decir, voy a estudiar estos datos, voy a analizar los antecedentes, incluso sí, ¿por qué no analizar lo que propusieron el que pretendo que sea mi antecesor? Claro. De por qué le falló aquí, por qué esta obra que era su estandarte, mega obra de cientos de millones de pesos, ¿por qué no dio los resultados que decía que iba a dar? O por qué, bueno, a pesar de que se ejecutó al pie de la letra, si prometía con eso eliminar el tráfico, ¿por qué sigue el tráfico? Sí, para que yo no cometa la misma burrada de volver a proponer otra obra que voy a eliminar que no es tráfico la palabra apropiada, la saturación de las vialidades. De la carga vehicular, ¿no? Y que quizás caiga a lo mismo. Entonces el punto, y ahí poniéndolo como ya adelantándonos a la carta de los Reyes Magos, pues es ¿por qué no integrar en su estrategia de campaña, o sea, miembros que analicen toda esta parte técnica para que lleve desde ahí el soporte, para que ahora sí te paras en ese escenario? Bueno, ahorita no hay tantos escenarios ante tu multitud, pero bueno, en tus redes, en tus canales, con tu video, tu TikTok que vas a sacar, lo que sea, y decir, voy a hacer esto, pero al menos con la seguridad de que tienes todo ese respaldo, todo ese análisis que ya se hizo, que hay un proyecto prediseñado, no le vas a invertir los millones a diseñarlo porque todavía no la tienes segura, ¿verdad? Pero sí cierto respaldo que además, o sea, cuando traes ese respaldo o esa incluso energía de saber que al menos en ese modelo que se hizo con buenas bases, te da certeza, esa misma energía la transmites en el momento en que estás diciendo, estoy proponiendo esto. Sí, claro. Y es responsabilidad total, como tú dices, ¿no? Tanto del equipo, del candidato, como el candidato mismo, ¿no? En evaluar y poner en sentido crítico sus decisiones, sus propuestas y sus resultados, ¿no? Pero también existe la responsabilidad de la sociedad, porque al final de cuentas, si no existe una educación, vas a tener una sociedad pues que no sabe lo que quiere y que va a estar influido ante todo comercial, toda forma de manipulación mediática que los grandes corporativos tienen, ¿no? Entonces, la sociedad también es responsable
de lo que llega a leer, de lo que llega a saber, lo que llega a conocer, para poder tomar buenas decisiones en la política, ¿no? Si no, pues vamos a tener imagínense esto, ¿no? Pongo una situación hipotética, un candidato que analiza los problemas sociales a profundidad, que propone o tiene ciertos proyectos que propone y que puedan resolver estos problemas, pero que al final de cuentas la población se vaya por la opción populista, ¿no? Que decíamos hace rato, este candidato que se aprovecha de los problemas sociales, da soluciones fáciles para problemas altamente complejos. Y eso ya es aprovecharse, ¿no? El populismo es meramente aprovecharse del desconocimiento de la gente sobre distintos temas, distintas temáticas. Pero aquí la cuestión es que por qué, y los invito a ponerse en este caso, ¿no? Tú como político que quieres llegar a cubrir tus ideales, que quieres no imponer, sino proponer tus soluciones ante los problemas por los que pasamos, si tú te vas por el bien, ¿no? Por proponer propuestas bien ejecutadas, pues sabes que estás en cierta desventaja con aquel otro político que utiliza lo mismo de siempre, ¿no? Y que sabes que ha funcionado y así va a seguir funcionando. Funcionado para llegar nada más a la silla. Exacto, ¿no? Para llegar a la silla. Porque de ahí. Exacto. Entonces, la cuestión es que la responsabilidad sea por parte de la mayoría de los políticos, de la mayoría de la sociedad, y que todos en sinergia traten de buscar este cambio, ¿no? Es algo muy utópico, pero que se resuelve con una palabra, y es la educación. Y ahí entra la palabra blockchain. Ok, blockchain. El concepto blockchain es básicamente, mucha gente toma la decisión de que una transacción es positiva o es negativa. Entonces, la responsabilidad no cae solo en un eje central, es descentralizada. Sí. Entonces, aquí sí se logra, en un utópico interesante, que el encargado, dígase gobernador, dígase presidente, sea el ejecutor, más no el tomador de decisión. Okay. Porque, por ejemplo, si dices, ok, el que se fue a estudiar y se la pasó leyendo, se queda en investigador. Sí, en cambio, si dices, ok, agarró a los investigadores, agarró a los directivos de empresas, agarró a todas las personas que me pueden apoyar, aparte de los que están en mi campaña, y generar un entorno que sí ha habido propuestas, y sí las hay, en las cuales los consumidores puedan casi un buzón de quejas y sugerencias en el cual sí exista esta comunicación. Por ejemplo, yo sé que si ahorita yo tengo un problema con Telmex, voy a entrar a su página, va a haber un área de chat y muy probablemente me van a contestar. Tal vez no muy rápido porque pues, hay muchos clientes, pero siempre lo están agilizando. Y eso lo podemos ver en empresas nuevas, startups que empiezan, reciben capital y tienen muy buen servicio de atención al cliente. Entonces, si replicas esto al gobierno y encuentras canales de comunicación en los cuales el usuario se va a sentir que fácil me puedo acercar a un 911 y me van a contestar y no me van a generar más ruido del que ya tengo, muy probablemente se va a generar esa costumbre de decir, pasaron por mi casa gente que se ve mala, voy a llamar, llegó la patrulla y ya no pasan. Amiga, hazlo, me funcionó. Exacto. Si se genera ese entorno de confianza, sí se pueden llegar a hacer cosas interesantes porque ya no va a ser pues no le voy a hablar a la policía, me va a ir peor. Va a ser oye, pues si a mí me funcionó, ay, no sabía, tenía otra idea, pues inténtalo, ok. Sí. Y va cambiando la dinámica y va empezando la aceptación por parte del pueblo. Entonces ahí son de a poquito cambios, pero los vas metiendo. Sí, y claro. Ya el ejecutor nada más dice, ok, ya confío en estas personas que hicieron su análisis, me trajeron información y ya nada más tomo una decisión. O A/B testing, tomo dos decisiones y veo cuál queda y cuál seguimos pivoteando, ¿no? Justo. Entonces, por ahí sería como una alternativa también, digo, utópica, pero un poco aterrizada a las necesidades actuales. Sí, lo que dice Julia es un punto muy importante porque al final de cuentas es mejorar la comunicación con el electorado, ¿no? Sabíamos que los representantes de gobierno al final de cuentas son voceros de las necesidades y las decisiones de la población
Entonces, un gobernante pues va a estar mucho mejor informado si utiliza este tipo de herramientas como el Internet, ¿no? Entonces, Facebook y el algoritmo es capaz de saber a qué tantas personas a nivel mundial le va a servir una infografía de cómo tonificar tu masa muscular, ¿no? Es un ejemplo. ¿Por qué no utilizar estos algoritmos para conocer mejor las opiniones, la conciencia, las necesidades de tu electorado, para así ser un vocero preparado, ¿no? Ser un vocero actualizado, ser un gobernante capaz de concebir las distintas realidades de todo este intervalo de población que tiene necesidades diferentes, pensamientos diferentes, gustos diferentes, cómo interpretar todo ello y ver de qué manera a través de la gestión pública pues mejorar este bien común, ¿no? Bien común, más que un bienestar para un cierto porcentaje de la votación. Entonces, y regresando a la parte de la sustentabilidad a través de la modernización del Estado, pues yo considero que existen ciertos puntos de inflexión para México en función a sus necesidades y su geolocalización para poder generar políticas públicas, ¿no? Oportunidades de mejora, tanto en problemas ambientales como sociales, que se pueden retomar en esta última década de acción, ¿no? Entonces, el primero, pues, es la protección del recurso hídrico, que es el cuidado del agua. Estamos quedándonos sin agua, estamos contaminando también la poca agua con la que disponemos, y si no le damos solución a este problema que hemos estado evitando por años, o sea, al final de cuentas no vamos a tener este recurso que nos sirve para todo, desde la minería, desde el consumo alimenticio. Mil y una actividades están realizadas gracias al agua. La otra es el uso de energías verdes y tecnologías limpias. Hay que ir en función con la evolución del mundo, más cuando se trata de tecnología, pues si no tenemos estos desarrollos tecnológicos o acoplamiento de esta tecnología en nuestras actividades y sobre todo la administración pública, vamos a estar desactualizados y vamos a tener un retraso cultural más grande del que ya tenemos. Protección de comunidades regionales y la biodiversidad. Todo artículo de investigación de un biólogo comienza, México es un país megadiverso. Y pues tienen razón todos, ¿no? La neta, todos tienen razón. México, tenemos muchísimos recursos naturales. Y si aplicamos esta riqueza ambiental hacia los futuros modelos de gobierno, tales como la economía circular o la bioeconomía, vamos a ser un país altamente capaz de adaptabilidad a nivel internacional en estas nuevas tendencias económicas, ¿no? Entonces, también otro punto de inflexión, reparar daños al medio ambiente. Ya la hemos cajeteado, disculpen la palabra, pero hay que ver cómo descajetearla. Entonces, también mejorar la calidad de vida de la sociedad. El tejido social está destruido por pobreza, problemas globales, por crimen organizado, etcétera, etcétera. Tenemos un tejido social ya demasiado dañado en México y tenemos que empezar a buscar alternativas para mejorarlo, y todo comienza desde la educación y la generación de una sociedad con valores cívicos. Y al final de cuentas, pues la tecnificación de actividades económicas, tanto primarias, secundarias y terciarias, ¿no? El Internet de las cosas, cómo censar y monitorear nuestros desempeños de actividades con las cuales sustentamos nuestra propia sociedad, porque si tenemos esa información, vamos a tener evaluación de cómo mejorarla, ¿no? Y si se dan cuenta, todo esto se puede desarrollar desde la gestión pública, desde propuestas de campaña bien establecidas, desde que la sociedad se interese por informarse cada vez más de los distintos temas, y pues es algo no de gobierno, no de sociedad, no de países, no de generaciones, sino de especie. Algo que quiero rescatar es que, curiosamente, una buena proporción de las personas que entran como pues candidateables a los distintos puestos vienen del sector empresarial. Lo que se me hace curioso en lo personal es que por qué no se emulan los modelos de una empresa hacia el gobierno. Okay. En el sentido de, si en una empresa algo no da rendimiento, no lo seguimos haciendo. Claro. Y además, lo que estamos planteando hacer es, porque de inicio ya hicimos una investigación de mercado, una investigación de costos, de relación beneficio-costo, etcétera, y ya sabemos qué riesgo nos implica esa inversión y ya tenemos cierta idea de cuál es la magnitud del beneficio que se va a generar. Okay.
Entonces, nada más para dejarlo ahí, ahora sí, al aire, porque lo que necesitamos es mejorar el rendimiento de la inversión, claro, en este caso de la pública, claro, pues que esté generando esos resultados para los cuales se está realizando. Y ahora sí ven toda la extensión de la palabra, como que nos vamos a meter breve en los últimos minutos a hacer esa carta a los Reyes, nada más de que me digan cuál es su petición soñada, imposible, de una propuesta, o a lo mejor de un enfoque de las propuestas que pudieran tener los candidatos, a lo mejor mucho, si quieren, apegado a lo que ustedes hacen. Mi carta a los Reyes sería que todos los niños en México se fueran de intercambio, como los chinitos. Okay. En alguna edad se van, aprenden y vuelven. Okay. Pero de chiquitos. Okay. Porque, ¿qué pasa? Cuando te puedes ir de intercambio, por lo general se van en carrera y no pasa nada, vuelves y no haces mucho cambio. Si sigues estudiando, te vas en maestría y en doctorado, ¿qué es lo que pasa? Sí. Descubres el gran mundo exterior y prefieres quedarte allá. Y se genera algo que se llama fuga de cerebros, que ahí es donde México pierde muchísimo talento porque se generaron becas para que esta gente se fuera, pero no se generó un entorno para que quisieran volver. Claro. Y eso no pasa en otras partes. En China van a todo el mundo, vemos a los chinitos tomando fotos. ¿Por qué? Porque lo van a ir a replicar a su país. China, de repente, de ser no tan nada, pero no tan grande, ahora es una potencia. ¿Por qué? Porque sí tenían muy apegadas sus raíces, sí supieron salir, copiar y pegar, pero dentro de nosotros. Sí, claro. Y nosotros tenemos muchísimos mexicanos talentosos en donde le busquen, han ganado premios de lo que se les ocurra, que se pueden dar premios, pero descubren que es mejor estar en otros lugares y pues aprovechan esas posibilidades. Entonces muy poco vuelve a nuestro país. Entonces sí estaría interesante que desde cívica y ética, desde chiquitos, si hay una oportunidad para irse, pero todos, así casi como en la escuela para poderte dar tu título de que terminaste primaria, te fuiste. Sí, claro. Esa sería mi cartita a los Reyes. Súper. Ay, es que no sé tampoco mi cartita a los Reyes, qué tan radical esté, pero Platón proponía el estado ideal, ¿no? ¿Cómo podría ser el estado ideal? Y dentro de esta construcción de estado ideal, él planteaba que el gobierno se llevara a cabo, que las decisiones fueran tomadas, o estos representantes estuvieran representados por filósofos, ¿no? Que al final de cuentas tienen un cuestionamiento crítico desde distintas perspectivas hacia la resolución de estos problemas que atravesamos, ¿no? Al final de cuentas siento que sí es un tanto radical el pedirle como cartita de Reyes que todos los políticos mexicanos fueran filósofos, pero considero que al menos sí todo servidor público, todo candidato de campaña pueda, esa sería mi cartita a los Reyes, pueda realizar un juicio crítico hacia lo que cree, hacia lo que hace y hacia lo que representa su campaña y sus ideales, ¿no? Al final de cuentas, siempre como político se debe buscar el bien común más que la defensa de sus propios intereses e ideales, ¿no? No que sean filósofos como tal, que necesites un examen de filosofía para poder ser político, pero que al menos sí todos los políticos pudiesen tener orientación tecnificada en distintos campos. Puede que sea sueño guajiro, puede que no, puede que en un futuro lo tengamos, pero esa es mi cartita. Bien, entonces pues yo no me quedo con las ganas de decir la mía, que es que van dos, que van de la mano, y la primera de ellas es que sí haya en estos cuerpos de diseño de estrategia de campaña, se inserte la parte técnica, pero como base, como fundamento, observar la sustentabilidad, porque precisamente ya lo platicamos más en extenso previamente y también ya tenemos un episodio específico de esto, pero que la sustentabilidad no trata solamente... No es solo lo verde y lo azul, va mucho más allá. Exacto. Y la otra es que las políticas y en general todo el interés del desarrollo no se centre en la ciudad, porque la ciudad hasta cierto punto es el problema. Sí, claro. Y sin embargo seguimos promoviendo, se sigue buscando cómo promover más la ciudad. Sí, claro.
cuando está toda la parte rural que tiene un montón de potencial y puede ser incluso, o sea, el ver, aprovechar su potencial puede ser el que nos frene este crecimiento de la problemática en la ciudad. Totalmente de acuerdo, Oscar. Bueno, pues muchas gracias a ambos por su tiempo, por robarnos tiempo incluso de sus otras actividades, pero ya si nos quedaron ganas y si les quedaron ganas a los que nos escuchan de que a lo mejor tengamos otro espacio, pues lo vamos buscando y no, si no nada más entre nosotros, aunque los demás no se enteren. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, que nos escucharon, que nos ven en YouTube. Y una felicitación en especial a Radio Imperfecto, además del agradecimiento, como siempre, por el espacio para la transmisión, pero lo felicitamos por sus 3 primeros años que están al aire y que van creciendo y que falta mucho más y que nos permiten además que hagamos la radio personas como nosotros que sí, no somos ni comunicólogos ni apenas si pronunciamos palabras, pero bueno, es un espacio que creo que disfrutamos y que lo hacemos también porque pensamos, yo creo que ustedes también, que pueda ser útil para 2, 3 oídos que estén por allá afuera. Totalmente. Pues muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oscar, muchas gracias por esta invitación a tu programa y espero que podamos tener otro día un poco más de espacio y tiempo para poder seguir dialogando cuestiones tan interesantes y desde nuestras perspectivas, ¿no? Pues muchas gracias a todos, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves y de forma permanente en nuestro canal de YouTube. Bye. Hasta luego.